y a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Números, Números 22. Vamos a leerlo desde el verso 18. Todos creo que conocen esta historia, donde está Balac, hijo de Zippor, y está el profeta Balaam. Por eso voy a comenzar desde el verso 18. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Vamos a dejarlo hasta allí. Acá como deberíamos saber, Balaam manda llamar a Balaam para que maldiga a Israel, porque Balaam sabía que era un profeta de Dios, Balaam, y lo que él pronunciase por su boca, eso se haría. Claro, siempre Balaam viendo eso desde el punto de vista humano. No entendía Balaam que lo que Balaam decía y se cumplía era porque era palabra de Dios. Como todo siervo de Cristo, lo que dice, lo que predice es de parte de Dios. No es que la persona quiera decir que eso va a pasar y pasa, no. Es palabra de Dios. Y por eso sucede, porque es Dios que la sopla y hace que llegue para hacer cosas que Él ha predestinado sucedan. O sea, acá vemos este profeta que estaba allí ante este rey Balaam, y el rey quería que él maldijese al pueblo. Ya Dios le había dicho: no me lo maldigas porque este pueblo es bendito. Ya Dios le había dado una palabra al profeta Balaam. Le había dicho: miren, no vayas con ellos porque este pueblo es bendito y no lo puedes maldecir. Pero el profeta, como estaba recibiendo ofertas de dinero y de bienes, ya se estaba alentando para ver cómo hacía. Iba una tras vez al Señor a preguntarle qué iba a hacer. Y vemos acá que en el versículo 20 nos dice la palabra: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. O sea, Dios le dijo: anda, pero harás lo que yo te diga. Pero vemos que en el versículo 22 nos dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba. La pregunta acá es: ¿por qué Dios le dice a él que vaya y después se enciende su ira porque él iba? Esto era algo que Balaam tenía que saberlo, y todo siervo de Cristo debe saberlo. Cuando Dios promulga algo en su palabra, Dios no cambia. Dios no cambia. Dice Santiago, vamos a dejar apartado allí porque vamos a volver. Y vamos a ir un momento al libro de Santiago 1. Dice Santiago en el versículo 17 de ese capítulo 1. Leo en el nombre de Cristo Jesús.
toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Estamos viendo? No hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, o sea, Él no muda lo que dice. Él no varía de acuerdo a lo que Él establece. No, Él es firme en sus dichos, en su palabra, en sus decretos. Él no cambia. Balaam debía saber esto. Dios le había dicho, no vayas. En su insistencia, Dios le dice, y esto es lo que nosotros debemos notar allí en la narración. Dios le dice, si ellos vinieron a buscarte, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Si nosotros nos fijamos bien, este profeta era entendido, pero el dinero lo estaba enloqueciendo. Por eso Judas habla de él de esa manera, que por el lucro entró en una locura, porque una mula tuvo que refrenar esa locura. Y vemos acá en Números 22, en el versículo 18, que Balaam dice a Balaam, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor, mi Dios, para hacer cosas chicas ni grandes. O sea, Balaam estaba claro que no podía traspasar lo que Dios dijo. Así debemos nosotros de estar claros. Lo que Dios dice, nosotros no podemos traspasarlo, porque es lo que Dios dice. Y Él no va a cambiar por ninguna persona, porque es su palabra. Su palabra. Nosotros, si nos vamos al libro de Éxodo 4, vamos a ver allí otro ejemplo que nos deja el Espíritu Santo acá. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 4, en el verso 18, ahí vemos cuando Moisés, después de haber estado apacentando por 40 años las ovejas del suegro, Dios lo llama para que vuelva a Egipto. Vamos a leer allí. Estamos allí, en el nombre de Cristo Jesús. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí vemos otro ejemplo, no tan desviado como el de Balaam, pero vemos un ejemplo más rígido de Dios con respecto a sus dichos. Vemos que Dios le dice a Moisés que se vuelva y le dice, ya es hora, anda, los que te querían matar ya han perecido todos, anda, vuélvete y haz todas esas cosas que he puesto en tu mano para hacer, le dice Dios a Moisés. Pero dice que cuando Moisés iba en el camino, Dios le apareció en el camino para matarlo. Llama la atención que el Dios de los cielos que enviaba a Moisés aparezca en el camino a matarlo. ¿Por qué? Ahí vemos que cuando Dios aparece, Séfora, con mucha habilidad, corta el prepucio de su hijo y lo echa. O sea, ¿por qué?
porque el niño aún no estaba circuncidado. Y Séfora después dice, esposo de sangre a causa de la circuncisión. El niño no estaba circuncidado. Y Moisés, entendiendo que Dios lo había escogido para ser el libertador, él tenía que circuncidar a su hijo porque era un dicho que Dios había puesto y no iba a traspasarlo Dios por él. Y son cosas, a veces nos pasan esas cosas. Ignoramos que Dios no va a traspasar su palabra. Y cuando nosotros ignoramos que Dios no va a traspasar su palabra, nos metemos en problemas. Porque a veces caemos en actitudes y pensamos que porque no viene un tiempo malo inmediatamente, todo está bien. Porque ignoramos cómo el Dios de los cielos trabaja. El Dios de los cielos no trabaja según nuestros tiempos. Él trabaja según sus tiempos. Usted puede estar siendo bendecido hoy y esa bendición de hoy puede ser una cosecha que usted sembró tiempo atrás y la puede estar recibiendo hoy. Usted puede estar siendo bendecido hoy y esa bendición puede ser una cosecha que usted sembró hace una semana. El Dios de los cielos no trabaja según nuestros tiempos. Nunca vamos a conocer sus sazones, cómo hace las cosas en el tiempo que la hace, qué lo mueve a hacerla. Nunca, porque Él es insondiable. O sea, no hay manera de escudriñarle. No hay manera de saber a ciencia cierta qué es lo que lo mueve a Él a hacer las cosas. Porque su mente escapa a nuestra mente. Mas aún nosotros con la mente de Cristo podemos obrar en sus propósitos, andar en sus propósitos, por gracia, como dice la palabra. ¿Sí? Tenemos que tener presente esto, que Dios no va a traspasar sus dichos por nosotros. Eso nos va a hacer a nosotros tomar en cuenta lo que Dios dice, para respetarlo y no transgredirlo. Porque cuando Dios echa al hombre del huerto es porque el hombre desobedeció una orden directa de él. Y Dios lo echa de su presencia. Uno puede decir, oye, qué Dios tan estricto, un Dios santo, santo, justo. Su justicia es tan tremenda que dice la Escritura que Él a su Hijo lo llevó a una cruz para satisfacer en Él, cargar en Él todos los pecados de la humanidad. Dios justo. Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Padre así lo quiso. Alguien debía pagar esa deuda. Lo hizo Jesús. Su recompensa es inmensa. Hoy está en los cielos. Esa es su recompensa por haber expiado nuestros pecados, nuestras maldades. Pero Dios lo hizo en Él porque Dios es un Dios justo. Y Él no va a tener por inocente al culpable. No lo va a tener por inocente. Y nosotros debemos saber aquello. Por eso la lucha del creyente es por andar en pasos que le agraden al Señor. Dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas 5, después de 2 de Corintios tenemos el libro de Gálatas. Una epístola de la iglesia que estaba en Galacia. Ahí vemos en el capítulo 6, disculpen, en el verso 6, capítulo 6, verso 6. ¿Estamos allí? Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo quiero que veamos allí cómo está ese principio de la siembra y la cosecha. Esto lo usan los falsos profetas para el dinero. Que el Señor saque todo eso de nuestros corazones. Nosotros lo usamos para lo que la palabra dice. Todo lo que sembremos en el sentido espiritual y material, lo vamos a cegar. Todo. No es algo que habla nada más de lo material, no. Todo lo que sembremos, porque en el mundo hay una ley. Y la puso Dios al crear el mundo, que cada semilla produciría según su género. Eso habla del fruto que darían nuestras acciones, el fruto que darían las plantas, el fruto que darían nuestras actitudes, todo, según el género. Sí, acá vemos que todo lo que sembremos
eso vamos a cosechar. No podemos ignorar aquello. Dios no va a traspasar sus dichos. La diferencia en el creyente siempre va a ser Cristo, porque muchos vienen a Cristo y dicen, bueno, pero es que yo hice tantas cosas, ahora pagaré por aquello. Ahí está esa ley, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cuál es la diferencia del cristiano entonces? Que el cristiano cuando pasa las dificultades, cuando pasa las adversidades, cuando pasa el dolor, el fuego, cuando pasa por todo el quebranto, Dios está con él. Esa es la diferencia. Porque Pedro dice que es necesario que el juicio comience y comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen al Evangelio? Dice el apóstol Pedro, porque el juicio ha de comenzar por nosotros, los creyentes. Mas dice el apóstol Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Que nosotros vamos a recibir mientras estemos en el cuerpo, porque algunos mal enseñan que eso habla de recompensas en el cielo. No, Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El nivel de las recompensas cambia acá abajo. Arriba en el cielo dice la Escritura en Isaías que todos seremos como los ángeles. Jesús lo repite, que todos seremos como los ángeles de Dios que están en el cielo. Todos seremos como los ángeles de Dios que están en el cielo. Ahí no habrá diferencia. No será que uno es más que otro, no, Señor. Todos seremos iguales delante de la presencia del Señor. Pero acá hay recompensas. Hay recompensas. Porque Jesús le dijo a Pedro, que le dice al Señor, por ejemplo, Señor, ¿qué recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo por ti? Y Jesús le dice a Pedro, no hay uno que haya dejado casa, esposa, familia, por mí y por el Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Nota que en esta vida 100 veces más recompensas. Pero en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Que es la recompensa a todos los creyentes que sean fieles al Señor, que se mantengan en esa búsqueda, en ese servicio, en esa obediencia al Señor. Esto es importante. Porque cuando Jesús dice en Mateo 24 a sus discípulos, con su paciencia ganaréis vuestras almas, habla de ese esperar contento en Él, sufriendo, padeciendo, pero ¿haciendo qué? Sirviéndole. O sea, no es que yo sufro por las cosas del mundo y se lo voy a atribuir a Cristo, no. Sufrimos y padecemos por hacer su voluntad. Sufrimos y padecemos por agradarle. Sufrimos y padecemos por estar siempre en las cosas que Él nos ha llamado a estar. Vemos acá que Pablo dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Una pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué hacemos nosotros desde que nos convertimos a Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿En qué nos parecemos a estos hombres que dice la Escritura en el libro de Hebreos, que ellos están como una nube en derredor nuestro, una gran nube de testigos? Ellos atestiguaron, dieron un buen testimonio delante del Señor. ¿Cómo nos miramos nosotros delante de ellos? ¿Cómo se ven nuestras obras? Porque yo entiendo como creyente que siempre tenemos luchas y hay cosas que vienen y hay que luchar, claro que sí. Pero ¿cómo es nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo es nuestra comunión? Nuestro diario vivir, nuestro servicio a Él. O sea, ¿cómo andamos nosotros, como por ejemplo, con palabras que Jesús dijo? El que me sirviere estará donde yo esté. El que me sirviere estará donde yo esté. Eso dijo Jesús.
¿Cuántos servimos al Señor con esa expectativa de estar en aquel día donde Él esté? ¿Cuántos? Y a veces pensamos que eso, a eso se limita ese texto. No, cuando Jesús dice: el que me sirviere estará donde yo esté, porque donde yo esté, allí estará también mi servidor. Jesús está hablando de un estado en el cual nosotros entramos cuando le servimos. Un estado, tristemente, en este tiempo, en el área evangélica, en el área cristiana, en el área religiosa de esta época, pocos conocen a Dios. Y precisamente pasa eso porque pocos desconocen esas promesas de Jesús. Jesús no ha cambiado, Jesús no ha variado. Dice el apóstol a los hebreos en Hebreos 13, dice el apóstol a los hebreos de la siguiente manera. Vamos a ir al versículo 8. Hebreos 13, 8. ¿Estamos allí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor no cambia, es el mismo. El mismo que habló con ellos allá es el mismo hoy y siempre será el mismo. Siempre será el mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Él con corazón sincero, todas las cosas de la fe, óigase bien, todas las cosas de la fe van a venir a nosotros. Así como ellos no entendían pruebas, nosotros no las vamos a entender. Así como ellos pasaron tiempos difíciles, nosotros vamos a pasar tiempos difíciles. Así como ellos tropezaron, nosotros vamos a tropezar. Pero así como ellos iban de gloria en gloria y ellos iban de victoria en victoria, el creyente también ha de ir así. Nosotros hemos de ir así. Y si no sucede eso con nosotros, el problema no es Jesucristo. Y esto es lo importante a recargar acá. Nunca va a ser el problema el Señor. Ya se nos ha dado una palabra, y dice el apóstol Pedro, que es segura. ¿Y para qué se nos dio? Para que estuviésemos seguros. Para que estuviésemos seguros. El que avanza es porque está mirando atentamente esa palabra. Mirando atentamente. Porque es la palabra del Dios que no cambia. De aquel Dios que le dijo a Moisés: anda, Moisés, anda a sacarlos. Pero ya Moisés tenía un nivel espiritual que Moisés tenía que entender que la circuncisión tenía que tenerla su hijo. Mi pregunta es: ¿por dónde vas tú? ¿Y cuál es tu nivel que ya deberías tener? Dice el Señor en la parábola de la higuera: córtala. ¿Por qué inutilizas más la tierra? Córtala. No da fruto. Hace más de 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué el Señor da ese dictamen? Porque ya esa mata había tenido un tiempo muy prudente para dar fruto. Para dar fruto. Y no lo daba. Porque no lo daba. Porque realmente esa mata no estaba extrayendo los nutrientes que tiene que extraer una mata de la tierra para poder dar fruto. No lo estaba extrayendo. Y la pregunta es: ¿nosotros extraemos aquello que el Señor nos da? Aquellos dichos que Él nos da, que dice Jeremías 6 en su verso 16. Jeremías 6, 16, dice la palabra de la siguiente manera: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Andad por los caminos y paraos, preguntad cuál sea el buen camino. Las sendas antiguas. ¿Por qué ir a algo tan anticuado para preguntar sobre algo tan actual?
porque Él no cambia. Jesús dijo, mi palabra no pasará jamás. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. No pasará. ¿Por qué? Porque los dichos de Él son estables. Estables. Por eso los salmistas, por ejemplo en el Salmo 119, ese salmo que es tan largo, el salmista expresa de una manera contundente cómo ama la palabra, cómo es de segura, cómo es de fiel, cómo es de hermosa, de suave. Tantas maneras tiene él para referirse a lo que Dios dice. Porque entendió, sufrió, vivió lo que Dios dice y aprendió de Dios. ¿Cuántos queremos aprender de Dios? ¿Cuántos queremos recibir de Dios? Porque a veces estamos siempre en las mismas cosas porque no queremos extraer lo que Dios está hablando. Porque el creyente tiene una diferencia. El creyente pasa por situaciones. Moisés tuvo esa situación. Yo me imagino a Moisés desconcertado. Desconcertado. Señor, me enviaste y ahora me apareces a matarme en el camino. ¿Por qué? Pero entendió Moisés que Dios no iba a transgredir sus dichos ni por él. Él tenía que entender eso. Y Moisés lo entendió. Pero para mí yo pienso que eso fue un momento difícil en la vida de Moisés. Entender que el Dios que él servía se le ponía opuesto. Por ejemplo, Pablo dice, Señor, para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen descomedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Yo me imagino al apóstol Pablo en esa situación, totalmente desconcertado. Uy, el Dios que me llama es santo y permite que un mensajero de Satanás venga a mí, porque ahí no, en la palabra me puso, ahí no está diciendo que Dios se lo puso. Si tú lees esa palabra en el original griego, habla de permitir, permitir. O sea, Dios le permitió a Satanás ir a Pablo y abofetearlo para que Pablo entendiera que no era él, que era Dios quien lo influenciaba. Y cuando él entendió que Dios lo influenciaba, reposaba sobre él el poder de Cristo y era glorioso el apóstol Pablo al predicar, al sanar. Jesús se glorificaba y veía la gloria de Dios. Y esa es la diferencia. Pero yo me imagino esos momentos para estos hombres de Dios, porque estaban en situaciones que eran totalmente desconcertantes para ellos. Pero ¿sabes qué? Ellos en medio de esas situaciones, ellos entendieron. Ellos entendieron. Y Dios nos ha llamado a nosotros a entender las cosas de la fe. Pero tú no vas a entender las cosas de la fe si tú no te acercas a Jesús. Porque nadie puede quitarte el velo si no es Jesús. Pablo dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque donde está el Señor hay libertad. O sea, que ninguno va a venir que yo estoy trancado, que yo no entiendo, que yo estoy desobedeciendo. Donde está el Señor hay libertad. Pablo sabía que tenía una situación adversa, pero él sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Venía algo tremendo para su vida. Dios se iba a glorificar con él tremendamente. Pero él lo entendía. Él lo entendía, por eso él obedecía al Señor. Y le dice Pablo al Señor, ahora me gozaré en que soy un débil, que caigo. Es tremendo lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que en esa debilidad repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo. Porque cuando reposa el poder de Cristo sobre nosotros, avanzamos, crecemos, continuamos, nos fortalecemos, podemos dar a otro lo que tenemos. Tú te das cuenta de que realmente eres un creyente cuando tienes algo que dar a otro. ¿Qué dar? ¿Qué tienes tú que ofrecer? Pregunta, ¿qué tienes que ofrecer? ¿Qué te ha dado Dios que tú puedas darle a otro?
Porque Jesús dice, entrará por mí, y entrará y tendrá pasto, y saldrá y tendrá pasto. Hallará y tendrá pasto. Porque nosotros se nos da para tener. La Escritura dice que aún los delantales de Pablo se lo llevaban y los muertos eran levantados, había muchos milagros, los que se los ponían eran sanados. Tremendo. Porque él tenía que dar. Porque Dios lo metió en su proceso, todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo, pero Dios lo hizo. Pero Dios lo hizo. Pero hay personas que ni siquiera le pueden entrar en las cosas básicas de la fe. Por eso dice el apóstol a los hebreos, queremos hablar con ustedes, pero tenemos que decirle cosas que se han vuelto difíciles de explicar. Porque debiendo ya saber, aunque sea algo, no saben nada. No saben nada. Hay que explicarle nuevamente los principios, los comienzos de la doctrina de Cristo. Y os habéis hecho tales, dice el apóstol a los hebreos, que necesitáis que le den leche, así como un niño necesita que le den leche. Dios no quiere que nosotros estemos así. Hay un momento donde romper, claro que hay un momento, pero tenemos que entender cuándo es ese momento. Tenemos que saber cuándo es el momento. Porque Dios no va a cambiar lo que Él es por nosotros. No lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Dice Judas. Vamos a leerlo en 2 de Pedro 2, que es lo mismo que dice Judas. Pero Pedro utiliza unas palabras que sería bueno utilizarlas acá. Vamos a leerlo del versículo 3. ¿Estamos allí? 2 de Pedro 2, 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ahí vemos que está hablando el apóstol Pedro que la perdición de ellos y su condición y su condenación no se tarda ni se duerme. Porque si Dios no perdonó a aquellos, a ellos tampoco. Eso nos habla de que el Dios de los cielos no cambia. No cambia. Y allí hay algo que era lo que quería acotar. Que Pedro está diciendo en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué? Mira esto. Porque hay personas que a veces se habitúan a lo malo, se habitúan. ¿Qué es habituarse? Agarrar un hábito a diario y estar constantemente en eso y habituarse a hacerlo sabiendo que es malo. Y ellos empezaron a hacer aquello y se habituaron a aquello, ignorando que porque les estaba yendo bien, o sea, por eso Dios estaba con ellos, pensaban ellos, ignorando que su condenación no se tardaba, ni se estaba durmiendo. Dios estaba esperando el tiempo. Si usted va al Salmo 50, en el Salmo 50 dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el verso del 17. ¿Estamos allí? Vamos a leerlo del 16 para leer el contexto. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él.
y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mira esto. Dios le dice, ¿pensabas de cierto que yo era como tú? ¿Por qué Dios le da esta expresión? Porque se habituó a lo malo. Se habituó y como nada pasaba, la persona, bueno, Dios me acepta esto. No, no. Dice el apóstol Pablo, no dudes de la benignidad del Señor, ignorando que esa bondad que Él tiene contigo es para que procedas a arrepentirte. Para que procedas. Dios te da oportunidad para que te arrepientas. Eso es lo que pasa en ese tiempo. Pero Dios le está diciendo aquí a este tipo de persona, pensabas que yo era como tú. Bueno, ya vas a ver que no. Porque te reprenderé y las pondré delante de ti. Por eso yo digo que ya vas a ver que no. Porque Él las pondrá. Porque eso es lo que Dios le está diciendo a este tipo de gente. Y aquellos, su perdición no se duerme ni se tarda. Porque a veces hay muchos que están ahorita, por ejemplo, haciendo mercadería, haciendo cosas que ofenden a Dios y piensan que lo que siembran no lo van a cosechar. Pero hay un Dios en los cielos que se encarga de que la siembra y la cosecha se cumpla. Se cumpla. La diferencia del creyente, lo dije hace un momento, es que Dios está con él. Y si el creyente se arrepiente, igual va a cosechar lo que sembró. Pero Dios está con él. Y vaya que eso es mucho. Porque cuando pasamos circunstancias adversas, pero Dios está con nosotros, estamos tranquilos, estamos confiados, tenemos paz, tenemos seguridad, porque Dios está con nosotros. Aún en las circunstancias adversas, tenemos gozo. Porque la diferencia es que Dios está con nosotros. Y eso es lo que el mundo no entiende. El mundo dice, ustedes se agarran a Dios para ustedes. No. La diferencia es que nosotros venimos a estar con Dios. Dios está con nosotros. Y Dios no está con ustedes porque ustedes no lo buscan. Esa es la única diferencia, porque si lo buscaran también estuviese con ustedes. No hay otra diferencia. Esa es la diferencia. Es como aquel creyente que dice, bueno, todos vamos a la iglesia, como dijo Coré. ¿Quiénes son estos que se enseñorean sobre la congregación? Hablando de Moisés y de Aarón. Bueno, ¿quiénes son estos? Primeramente te digo, Moisés, el que pasó 40 años en Egipto, 40 en el desierto, pastoreando las ovejas, y ahora viene enviado por Dios a servir y a ser honrado delante del Dios de los cielos. El instrumento de Dios. Vaya qué diferencia. Lo que tú no pasaste, Él lo pasó. Aarón, Dios lo llamó primero como profeta de Moisés, porque dice la Escritura, a ti te he puesto sobre Dios como Dios y Aarón será tu profeta. Así le dijo Dios a Moisés. Y son cosas que demuestran el por qué algunos tienen esa facultad. Sí, a veces venimos nosotros al Señor y pensamos que solo por habernos acercado, que solo por estar, ya nosotros somos acreedores. No, no. ¿Cuánto tiempo pasas con el Dios de los cielos? ¿Cuántas veces lo buscas para que Él te dirija en lo que quieres hacer? Esto es importante entenderlo. Porque hay personas, mira, hay personas que van y hacen todas sus cosas normales todos los días, se olvidan de Dios, no leen la palabra, no oran, no buscan al Señor y después vienen a congregarse. Aquí estoy, Dios mío. Dios le dijo a Israel, hablándole del ayuno, tú cuando comes, comes para ti. Tú cuando haces tus cosas, las haces para ti. Y ahora vas a ayunar para mí. Yo no quiero ese ayuno, dijo Dios. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque para Dios recibir aquella entrega que tú le estás dando, Él tiene que ver una vida de entrega también. No funciona así. No funciona así. Y a veces el desconocer esto hace que andemos así. No, Dios no va a ir en contra de sus dichos.
Allí está. Jesús le decía a esa generación, en el día del juicio se levantará aquella nación, hablando por ejemplo de Nínive, que habían pasado como 400, 500 años que había sido destruida. Y hablando de esa nación, le hablaba a esta nación. ¿Por qué no hay diferencia? Porque sus dichos no cambian. La misma oportunidad la tuvo ella conforme a lo que yo digo. Igual la tienes tú. Por eso Pablo, hablando del Israel, que había sido llamado en tiempos de Abraham, le decía a esa generación, estas cosas se escribieron como ejemplo a ustedes. El mismo dicho que estaba allá está hoy acá. Su palabra no cambia. No cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Somos nosotros. Y allí está el problema. Porque, como hablaba en la prédica pasada, el diablo es tan tremendo que puede engañarnos a un nivel de pensar que lo que hacemos mal está bien o es pasable. Y resulta que no. Y es tremendo. Porque cada cosa que hagamos, sea la que sea, Dios la va a probar con su palabra. Porque dice el Apocalipsis, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según las cosas escritas en los libros. Según esas cosas. Fueron juzgados todos. ¿Cuáles libros? Cuando habla de los libros nos habla de varias Biblias. Acá nosotros tenemos 66 libros. Estos son los libros que van a ser abiertos para juzgar a cada persona. Usted dirá, bueno, yo no lo sabía. No, por ejemplo, el que está en su casa ya sabe que Pedro dijo, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, porque sabemos que cada vez que vamos a la congregación y el predicador habla, vamos a ser juzgados según la palabra. Dios nos va a juzgar y nos va a exponer a su palabra, para que entendamos cómo estamos, como le dijo a Israel, para hacerte saber lo que había en tu corazón. Dios te va a dar su palabra para hacerte saber lo que hay en tu corazón. Tú ves si quieres cambiar o no. Es tu decisión. Pero este es el juicio que está comenzando acá y allá va a estar en el trono blanco. Créelo. Pero ya tú estás siendo juzgado acá por el Señor, en el tribunal de Cristo. Porque hoy es el que está el ungido en el cielo. Hoy. Cuando Él venga ya no va a estar el ungido en el cielo. Viene en el poder de Dios. Y son cosas que tenemos que entender. Dios nos ha llamado a crecer, a avanzar. Y debemos cada día estar discerniendo todo lo que el Señor nos está enseñando. Todo el nivel que Él trata de darnos. Ese tamaño, esa estatura que Él trata de darnos. Para que vayamos alcanzando esa estatura de Cristo. Por eso dije hace un momento que todos esos procesos que estuvieron en ellos también se van a ver en nosotros. Y si no se ven, pruébese, como dice el apóstol Pablo, a ver si está en la fe. Porque si está en la fe, está en el camino. Y en el camino va a recibir las cosas de la fe. Usted debe saberlo. Israel le iba bien y gloria a Dios. Empezaban a faltarle el agua y empezaban a quejarse. Era una acción que se repetía. Era para que ellos se dieran cuenta que tenían que cambiar aquello. ¿Con usted qué acción se repite? Muy probablemente, yo le diría el 99.9%, Dios le está diciendo, cambie esa acción. Cambie esa acción. Y si quiere cambiarla, lo que tienes que acercarse con corazón sincero, muy importante, sin incertidumbre, al trono de la gracia, para que alcance el oportuno socorro. O gracia para el oportuno socorro. Porque vaya que lo necesitamos. Dios nos llamó a salvación, hermano, no a condenación. Jesús dice, yo vine a salvar, yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar al mundo. La pregunta es, ¿cuántos queremos ser salvos? El que quiere ser salvo quiere alcanzar las cosas del Señor. Hace un esfuerzo por alcanzarlas. Porque hay situaciones, créalo, cada área en la que vayamos escalando van a venir situaciones a nuestra vida que Dios quiere sanar. Cuando viene algo a nuestra vida y se hace evidente, porque dice el apóstol Pablo que el pecado abundó, ¿para qué? Para mostrarse que era pecado.
¿Qué era pecado? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando a ti te sucede aquello en un área, en cualquier área, Dios te está mostrando que eso tienes que quitarlo. Eso te está mostrando Dios. ¿Para qué? Para que avances, para que crezcas y no te quedes ahí chucuto. Porque a veces queremos crecer, pero no queremos entender que hay áreas que Dios quiere cancelar porque nos impiden obtener esas cosas. Porque dice que si nosotros padecemos con Cristo, también viviremos con Cristo. Reinaremos con Cristo. Esto es importante. Si vamos a 2 de Timoteo 2:11, lo podemos decir con las palabras del apóstol Pablo. Allí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11, el apóstol Pablo habla de estas cosas a Timoteo. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acá te describe aquello que yo te estoy hablando. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto habla de aquello. Porque Dios busca que en esas cosas que nosotros nos cuesta que nosotros muramos a eso. ¿Para qué? Para que reinemos con Él. Y esto no habla de que reinemos allá en el cielo con Él. Habla de que reinemos aquí con Él. Que reinemos aquí con Él. Pablo dice a los Efesios, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No está hablando de una muerte física. Está hablando de ese caminar uno y que con Cristo, pero caminar con la gente que no tiene a Cristo. Andar conforme a la gente que no tiene a Cristo, como habla el salmista. Tú corrías con el adulto, esto no era que estabas trotando con el adulto. Tú andabas con aquellos que son adúlteros y tenías comunión como que si fuesen muy íntimos tuyos. A veces practicamos esas cosas y a Dios no le agrada esas cosas. ¿Por qué no le agrada? Porque Dios te ha llamado a ti a santidad. Y si quieres alcanzar las cosas de Dios, tienes que salir de en medio de ellos para poder alcanzar las cosas de Dios. No puedes alcanzar las cosas de Dios metido en medio de ellos. Imposible. Entonces, acá dice el apóstol Pablo que si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nota esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto habla de esas caídas a veces que tenemos en las cosas del Señor. Él permanece allí y por eso Israel lo volvía a llevar. Y dice el apóstol a los hebreos que vieron mis obras por 40 años. Me disgusté con esa generación. Pero, ¿por qué veían las obras una y otra vez? Porque Dios, en su búsqueda de sacarlos de allí, los volvía a pasar nuevamente para que ellos recapacitaran y cambiaran la actitud. Dios lo que quería era que ellos cambiasen la actitud delante de Él. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, un cambio de actitud. Cuando cambiamos la actitud, Dios hace a nuestro favor. Porque es nuestra actitud lo que nos destruye delante de Dios. Dios siempre mira nuestra actitud. Nota que Pablo dice, Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no ama que le den. No, Dios ama que el que le dé lo haga con alegría. ¿Se ve? O sea, si tú vas a servirlo, le vas a dar algo al Señor, cualquier cosa, tienes que hacerlo con alegría. O sea, porque al simple darlo a Dios no le agrada. No vale para nada eso. Porque él ve la actitud, con qué gozo y con qué alegría tú haces las cosas. Eso es lo que le glorifica a Él. Pero nota que dice que si le negáremos, Él nos negará. Porque, ¿por qué Dios si le negamos nos negará? Y porque si somos infieles, Él permanece fiel. Porque negarlo es tú negar lo que Él dice. Negar lo que Él dice. Y hasta ese punto llegó Israel.
Por eso Dios le decía, ¿por qué buscáis el día del Señor? Será día de tiniebla y no de luz. Porque ellos esperaban el día del Señor y el día del Señor era cuando venía Cristo. Y en el día del Señor ellos tuvieron tinieblas y no luz. Pero ellos lo deseaban porque ellos pensaban que Dios lo iba a bendecir simplemente porque ellos eran israelitas, porque habían nacido en Israel. Así hay muchos que nada más porque van a la iglesia piensan que Dios los va a bendecir, pero nunca ha funcionado así. Dios siempre busca el amor nacido en nuestro corazón, no fingido, un amor sincero que se aboca a lo que Él dice, que temblamos por lo que Él dice, sufrimos por lo que Él dice, nos duele cuando Él nos corrige, nos reprende, nos habla. Esa palabra como espada de dos filas nos quebranta a nosotros, porque Él es fuerte y nosotros somos débiles. ¿Sí? Cuando Él dice que si le negáramos, Él nos negará, es cuando negamos esos dichos. No podemos negar esa palabra. Israel lo hizo. Israel lo hizo de una manera tremenda. Vino Jesús y no le creyeron. Y dice Pablo en Romanos 9, en el verso 31, y esto es importante entenderlo. ¿Estamos allí? Romanos 9, 31. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mira esto. Israel tenía una ley, pero no alcanzó esa gracia. ¿Por qué? Porque iban tras ella como por obras, por lo que ellos hacían, y no por fe. Tropezaron con Jesús. Mira esto. Cuando nosotros venimos a la iglesia, los dichos de Dios son firmes. Pero cuando esos dichos tú los quieres acomodar a tu conveniencia, a tus obras, y tú quieres hacer las cosas de Dios como a ti te agrada, buscar de hacerlo como a ti más te favorece, tú vas a tropezar con el Señor. ¿Por qué? Porque al Señor solo se le puede buscar por fe. Por fe. Porque esa misma roca que Él puso para Israel, que es Jesús, está para nosotros. Y puede ser una roca sobre la cual nosotros caemos sobre ella y somos quebrantados, importantísimo para el creyente. O podemos ser aquellos sobre los cuales la roca cae y los desmenuza. Perdición. Sí. Caemos allí cuando vamos por fe. Somos quebrantados. Cuando vamos por nuestras obras, tropezamos con esa roca que es para caída. Israel, el Señor estuvo allí y las señales, toda la palabra decía que ese ser que estaba allí era aquel que había de venir. Cuando usted lee las Escrituras, usted dice, ¿dónde se peló Israel? En su corazón duro. En su corazón duro. Cuando tú no endureces tu corazón a lo que Dios dice, Dios abre tus ojos, puedes mirar, puedes obedecer y puedes avanzar. Cuando tú endureces el corazón a lo que Dios dice, tú vas a tropezar con lo que Dios dice. Porque Pedro, hablando de esta situación, lo aclara un poquito y dice, tropiezan con la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Por qué tropiezan? Porque no están mirando atentamente que lo que se les está diciendo lo dice el Señor. Esta es una habilidad que tiene el creyente. El creyente, cuando escucha, trata de saber si lo que se le dice viene del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Acá se practica algo que en pocas iglesias se ve. Textos tras textos. En poca, y cuando digo en poca, en casi ninguna iglesia hoy se ve aquello.
Y vaya que he escuchado a muchas y he visto a muchas, he escudriñado a muchas desde la web y en pocas realmente se hace esto. ¿Sabes por qué? Porque a pocos les interesa hoy exponer lo que Dios dice. Otros han llegado al colmo de decir que ya la palabra hay que traerla a este tiempo. No, Señor. Este tiempo todavía es anticuado para la bendita palabra del Señor. Todavía este tiempo no se puede medir con la palabra, ni ningún tiempo lo hará, porque Jesús dijo, mi palabra permanecerá para siempre. Porque es la palabra del Dios vivo. No es la palabra de ningún sabio y erudito del mundo, ni ningún pensador de estos pensadores que le tienen en gran estima al mundo. He visto a veces a muchos creyentes desde el púlpito predicando el evangelio y citando a personas del mundo, a pensadores del mundo. Una cuestión tan triste, porque cuando nosotros citamos a los escritores bíblicos, los pensadores del mundo quedan avergonzados, porque sus dichos no se miden a lo que expresa la palabra. Porque cada autor bíblico, dice la Biblia, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el Dios de los cielos es glorificado cada vez que su palabra se expresa. Porque una palabra que no pasa. Nosotros tenemos que tener eso presente y no olvidar lo que Dios dice. No olvidar lo que Dios dice, porque el olvidar lo que Dios dice nos trae problemas, nos trae dificultades y nos impide a nosotros avanzar y crecer. Y Dios quiere que crezcamos, porque si no crecemos, no podemos tomar aquellas cosas. No las podemos tomar, hermano. Sencillo. ¿Y a qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? Dice el salmista en el Salmo 127, en su versículo 1, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Mira esto. En vano edificas tu casa si Dios no edifica contigo. En vano vela, cuida a alguien algo, si Dios no está con él o no lo guardare. Por demás es que te levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, podemos hacer cualquier cosa, pero si nos olvidamos que la manera de hacerla es con la palabra, es con el Señor, en vano estamos haciendo. Y esto es importante porque cuando el predicador habla en el libro de Eclesiastés de la vanidad de la vida, él al final hace un resumen y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué el predicador dice aquello? ¿Por qué? Acá está diciendo, porque a su amado Dios dará el sueño. Y el predicador dice que Dios al que le agrada le da la facultad de disfrutar todas las cosas. Cuando agradamos a Dios, lo que hacemos, lo que comemos, lo que trabajamos, lo que vemos, lo que compramos para disfrutar, todo lo disfrutamos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa facultad de hacerlo. A veces hay personas afanadas por algo, por comprar algo, por algo que desean y después que lo tienen ni lo disfrutan, ni lo viven, ni nada. Vemos personas trabajando por negocios toda su vida, esclavizados allí y después se mueren y no saben ni qué va a ser de lo que ellos dejaron. Impresionante, porque no han entendido que Dios es el que nos da a nosotros las cosas. Dios es el que nos da a nosotros la facultad
de disfrutar y de vivir las cosas. Es el Señor. No nos vale, no nos sirve de nada hacer cualquier cosa si no tenemos presente los dichos del Señor. Si Balaam hubiese estado claro en lo que Dios le había mandado y haber tomado eso que él mismo dijo, no puedo traspasar la palabra del Señor ni para hacer cosas muy pequeñas ni muy grandes, porque es un dicho del Señor. Si él hubiese tomado eso para él mismo, él se hubiese evitado muchas cosas. Hoy aparece Balaam ahí en el libro de Pedro y aparece también en el libro de Judas, y aparece de una manera negativa para enseñarnos a nosotros los creyentes lo que no debemos hacer para que no caigamos en esa condenación que él cayó. Era un profeta, un hombre de Dios, alguien que Dios usaba. Pero ¿qué le pasó? Se olvidó que Dios no iba a traspasar sus dichos y creyó que como ya él tenía un nivel, ya él hacía algo, ya que Dios le había dado carta abierta. Dios no le da carta abierta a nadie. A nadie. Él es Dios. Él es Dios. Jesús dijo, yo no recibo gloria de hombre alguno. No recibo gloria de hombre alguno. A sus discípulos les dijo, esperen aquí hasta que reciban poder de lo alto y me seréis testigos. Ellos necesitaban el Espíritu Santo, igual que nosotros hoy. Puedo hablar la palabra solo por el Espíritu Santo, porque Él es el único testigo delante del Señor. No hay otro. No hay otro. El hombre cayó en una corrupción que no le es dado ser testigo de Jesús. ¿Somos testigos? Claro que sí, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Y es algo que debemos entender. No podemos traspasar sus dichos. Sus dichos son el sí y el amén. ¿Por qué hay tantas religiones hoy día? Porque se han traspasado sus dichos. Porque vemos que María Corredentora y ese poco de imágenes porque se han traspasado sus dichos. Se han traspasado las cosas que él dice. Y lo más incongruente de todo esto es que vemos personas metidas en esas falsas iglesias con una Biblia en la mano que dice lo que ellos están haciendo, que le dice que lo que ellos están haciendo está mal, y tienen la Biblia acá y practican aquellas cosas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a cada día a ver las cosas como son. ¿Para qué? Para que sus dichos estén en nosotros y avancemos y crezcamos. Es la única voluntad de Dios para con nosotros. Que avancemos y que crezcamos y que recibamos todas las cosas. Vamos a darle gracias al Señor.